queremos recoger de los liberales la idea, el concepto y lo que habían alcanzado a desarrollar de la revolución en marcha. Las ideas de López Pumarejo, que se trasladan a Jorge Eliezer Gaitán y al señor Gabriel Turbay, que por dividirse permitieron el triunfo del fascismo en Colombia y se hundió en sangre y fuego. Un liberalismo de la revolución en marcha que propuso la reforma agraria en Colombia, que propuso la modernización del agro, que propuso un pacto entre los obreros y los empresarios, que propuso una industrialización del país, que propuso sustituir importaciones, que propuso democracia, y fue hundido a sangre y fuego ese programa a mediados del siglo XX, y el concepto de un conservador como Gómez del acuerdo sobre lo fundamental. En cierta forma, lo que estamos proponiendo es, bajo las condiciones del siglo XXI, un acuerdo sobre lo fundamental para desarrollar la revolución en marcha. Ese es el pacto histórico. Aterricémoslo. ¿Qué significa eso ahora? Significa que el cambio que proponemos en el terreno económico, por ejemplo, que es fundamental porque de eso es que vivimos, es que no podemos seguir sosteniendo la economía de Colombia sobre la base como un gigante sobre los pies de barro, cuando el barro ya se está deshaciendo. No es posible seguir sosteniendo la economía colombiana sobre el carbón y el petróleo. El mundo no los quiere porque pueden destruir la vida toda del planeta en el corto plazo. La élite colombiana quiere seguir viviendo de gorra. Decía mi mamá, de gorra. No he vuelto a oír esas frases. De vagos, como dice la Cabal. Vagos. Claro, es muy fácil sacar del subsuelo lo que el hombre no puso. El petróleo y el carbón, abrir el hueco, usar el agua para sacar eso, meterlo en un tubo que no necesita trabajo, meterlo en un tren automático y exportarlo para que el mundo se envenene en su atmósfera con el petróleo y el carbón y traer un chorro de dólares que se roban. Mira el negocio que se hace con eso. Nos creemos si vemos RCN, que es que nos volvimos ricos, así pensaban los venezolanos. No, pues es que llegan 40.000 millones de dólares de exportación de petróleo y carbón. El café no llegó a 6.000 millones de dólares en su mejor año. Riquísimos. 40.000 millones de dólares hacen las cuentas los economistas de Bogotá. Y si le suman la cocaína, 15.000 millones de dólares más, 65.000 en un año, año 2013. El café llegó a 6.500 millones de dólares. Y entonces, ¿cómo va a ser de estúpido Petro, dicen, de sustentar una economía de manera diferente al petróleo, el carbón y la cocaína? Bueno, ese chorro de dólares que nos llegó, que hizo que el peso colombiano fuese de 1.500 pesos por dólar, año 2013-2014, se convirtió en divisas enormes, grandes para la historia de Colombia. Y esas divisas se dedicaron a dos cosas: a financiar el crecimiento de las importaciones. En la misma magnitud empezamos a importar 50.000 millones de dólares de camisas, pantalones, motos, carros, neveras, televisores, etc. Alimentos, 13 millones de toneladas. Y nos creímos ricos con eso. Las cuentas de los economistas de Bogotá decían: le estamos comprando al mundo 50.000 millones de dólares. Sí, nuestro petróleo y nuestro carbón sirvió para proteger los puestos de trabajo y la riqueza
de Corea del Sur, de China, de Bangladesh, de la India y de los Estados Unidos. Pero en cambio eso iba por los barcos a través del puerto de Buenaventura, cogiendo la carretera hasta la línea, hasta le hicieron un túnel para que las tractomulas llegaran más rápido a Bogotá, a Medellín, a Cali, a vender los productos importados. Y se crearon en FENALCO la agremación de los 5 grandes importadores de Colombia, y les dieron todas las garantías, el levante automático por medio del cual ningún agente de policía puede abrir un contenedor de esos. Y entonces vendieron camisas, pantalones, zapatos, medias, vendieron televisores, neveras, motos, carros, y fueron quebrando al que producía el maíz, al que producía el arroz, al que producía el café, al que producía el frijol, al que producía el frique, al que producía, y fueron quebrando a la señora que producía la camisa y el pantalón, y al señor que producía los zapatos, y al que alcanzó a hacer neveras y televisores en Colombia y hasta carros. Se fue cerrando la economía productiva del país, reemplazada por una renta que fácil venía del extranjero. Cambiamos dólares por puestos de trabajo. Los economistas de Bogotá, de los ministerios del poder, eran absolutos ignorantes en materia económica, porque la economía lo enseñaron los padres de esa ciencia. No se mide en dólares, se mide en puestos de trabajo. Hicimos un negocio absurdo, vender 65.000 millones de dólares al mundo en petróleo, carbón y cocaína para quebrar nuestra propia producción, para cerrar los puestos de trabajo en Colombia. Y por eso nos volvimos una economía raquítica, una economía de mentiras, una economía igual que la venezolana. Solo falta que se caiga el precio internacional del petróleo y se acaba la riqueza. Y efectivamente lo que pasó a partir del año 2015 es que se cayó el precio del petróleo. Y ya no había productor de frijol, ya no había el del maíz, ya no estaba el de la papa en la misma dimensión que antes. Ya el café no podía sostener la economía, y lo que creció en Colombia entonces fue el hambre. El año pasado las ciudades de Colombia se transformaron en ciudades del hambre. Y el peso del cual nos sentíamos orgullosos porque podíamos comprar en los moles comerciales de Miami ropa barata, hecha en China, 1.500 pesos por dólar, hoy es 4.000 por dólar. Ahora somos pobres en el mundo. El proyecto político del señor Uribe terminó especializándonos solamente en un producto que es el que actualmente se exporta: cocaína. Esa sociedad cimentada por exportar cocaína no puede traernos más que inseguridad y muerte. Están sentadas las condiciones de la destrucción de la República, están sentadas las condiciones en que se va a evaporar y destruir el sueño de los muchachos y de las muchachas del San Gil de hace 250 años. Y ahora sus descendientes, ahora sus nietos o bisnietos, que son los que actualmente poblamos este territorio, tenemos una responsabilidad. ¿Lo dejamos destruir o somos capaces de construir otro camino? Lo que yo estoy proponiendo es construir otro camino, y no de una noche a otra, porque no soy tonto para pensar que esas transformaciones se pueden hacer de la noche a la mañana. No, es el gobierno de las transiciones. ¿De una transición hacia dónde? Hacia tener una economía que base
su esencia en la producción, en el trabajo. El padre de la riqueza es el trabajo y la madre se llama la naturaleza. En todo el mundo es ahí. Nos lo enseñaron hace 2 siglos los padres creadores de la economía como ciencia. La riqueza nace del trabajo. La riqueza de las naciones es el trabajo. Y el trabajo hay antaño, y por eso hablo del asadón, era el músculo. La madre era la tierra y el agua. Hoy el trabajo fundamental es del cerebro. El cerebro humano es lo que mueve la gran maquinaria de la producción y de la riqueza mundial. Solo miren un aparato que todos ustedes tienen, un celular. Ese celular no vale por el plástico que tiene. Las máquinas informáticas del hoy son las naciones ricas. ¿Quieren? A Corea del Sur fuimos nosotros a pelear. No eran mercenarios como ahora, eran muchachos del ejército de Colombia y se generó el Batallón Colombia. Nada nos habían hecho los coreanos para ir a matar gente allá. Pero allá fuimos, porque los presidentes del entonces eran los culpables del genocidio en Colombia. Y entonces, para tener la bendición de los gringos, hicieron lo que los gringos querían. Y mandamos un poco de gente a la guerra de Corea. En ese momento nosotros éramos ricos frente a los coreanos. Éramos cafeteros. Colombia y café eran sinónimos. Y los coreanos eran más pobres. Hoy, Colombia y cocaína son sinónimos. Y los coreanos son 10 veces más ricos que nosotros. ¿Qué hicieron los coreanos para ser 10 veces más ricos en este tiempo que nos separan del día en que fuimos a su guerra y el hoy? Ellos se dedicaron a hacer una reforma agraria y modernizar su agricultura, y a partir de ahí industrializaron a partir del conocimiento humano. Ahora exportan los celulares, nosotros lo compramos. Ellos son los ricos, nosotros pobres. Somos pobres de conocimiento. Esa es la realidad de hoy. Por eso el camino que yo indico no es el socialismo cubano, que por lo menos desarrolla conocimiento, vive y hacen las vacunas contra el COVID. No es el Estado pobre de Venezuela viviendo de la ilusión petrolera. El camino que yo propongo es la Corea del Sur. Una reforma agraria en Colombia. Volver a la agricultura, sí. Volver al surco, los hijos del sol y del asadón. Todavía podemos hacerlo. Nuestra gran ventaja histórica, a diferencia del vecino, es que todavía, por ser hijos y nietos del surco, tenemos una cultura laboral, un espíritu de trabajo que es la base de la riqueza. Lo que ha sucedido es que esa cultura laboral de los colombianos y las colombianas, esa lucha por producir, no se puede aplicar porque nos quitaron las condiciones para poder producir. Las condiciones básicas de la producción, es decir, de la generación de riqueza. Si la mayoría del pueblo colombiano no las tiene, pues está condenado a la pobreza. Por eso somos una de las sociedades más desiguales socialmente de la tierra. Por eso entre las naciones de la OCDE somos el país más desigual socialmente. Así no se puede construir un contrato social, así no podemos convivir en paz, así no podemos construir una democracia, así no podemos prosperar. Disminuir esa desigualdad social no empobreciendo a los ricos, sino enriqueciendo a los pobres, implica una democratización
una entrega a las mayorías de las condiciones para poder producir. Y aquí el señor Hernández debe ponerme cuidado. ¿Cuáles son las condiciones para poder producir? Son tres, son simples. Podemos no ponerlas en palabras tecnocráticas para decir, uy, qué inteligentes, Petro. Pongámoslas en palabras coloquiales para poderlos entender bien. Son tres. Se puede producir si hay dónde producir. Se puede producir si se sabe cómo producir. Y se puede producir si hay con qué producir. Son las tres. Veamos en dónde producir en el siglo XXI. Es un espacio, si es el mundo rural, eso se llama tierra fértil. Tierra y agua. Si el proyecto económico de Colombia es de los que quieren usar el agua para sacar oro, para sacar petróleo, acabamos la tierra fértil. Y acabamos la vida. Por eso, si soy presidente de Colombia, los árabes no van a sacar un gramo de oro de Santander. Que se lo notifiquen al sheikh de Emiratos Árabes Unidos. El agua es fundamental si queremos producir, es parte del espacio en donde producir, como la tierra fértil no puede estar en manos de los mafiosos, que la tienen por el placer del poder y no como instrumento para producir, tal cual sucede en el Magdalena Medio, en el Piedemonte Llanero o en el Caribe, mi tierra. Santander tiene parte de ese Magdalena Medio. Quizás las circunstancias de San Gil son otras. Aquí no está el gran latifundio improductivo, aquí está el campesinado y el pequeño y mediano empresario tratando de extraer de la tierra aún una producción, este fique, que vamos a poner como ejemplo. El fique. En donde producir significa tener esa tierra y ese agua, pero también significa en el siglo XXI la banda ancha de estos celulares. Un tractor, el celular no solo sirve para ligarse al Facebook para ver el chisme de la familia, sirve, pero no solamente para eso. Celular no solamente sirve, o el computador, para ver la página de porno. Sirve ver a Esperanza Gómez, que es petrista. O a fulanito de tal, porque no solo los hombres ven porno. Pero no es solamente para eso. El celular sirve para ligar un tractor al GPS. Al GPS, la tecnología, al satélite, y hacer el surco derecho. Y sirve para que una máquina de confecciones en un retazo de tela haga los cortes de tal manera que se use el máximo de tela y se bote el menos posible del retazo. Y lo mismo en el cuero, y sirve para producir. Es la nueva tierra. No se ve, es virtual. Pero si no hay conectividad, que no es simplemente tener el celular, sino con qué pagar la base de datos, el programa de datos, pues no hay conectividad. Y si no hay conectividad, que fíjense ustedes, Duque tenía razón, hay que conectar las familias campesinas al internet, pero Duque no tenía razón, porque se le ocurrió entregarle la plata a la amiga de los chats y la abulinearon. Como casi todo, la comida de los niños, de la plata para contratar el colegio, se roban la plata del pueblo porque gobiernan con los corruptos, cuando los corruptos deben ir a la cárcel. Pues esta es la nueva tierra que hay que distribuir. La conectividad debe llegar de manera real a cada hogar en Colombia, porque ahí se van construyendo el endonde de la producción.
con la reforma agraria que nos decían los liberales de la revolución en marcha. Porque la tierra no puede ser un instrumento de poder, la tierra tiene que ser un instrumento de producción y trabajo. ¿Y con qué? ¿Con qué se produce? Con la plata, con el dinero que se compra la máquina que paga fuerza de trabajo, si es un gran capitalista, o el ingreso de quien trabaja la máquina, que paga los insumos. Miren lo que acaba de pasar ahora con monómeros. La palabra fuera no se usa en el pacto histórico, porque todos están invitados adentro. Miren lo que acaba de pasar con monómeros. La empresa colombo-venezolana que hacía el abono en Colombia. El sectarismo y el odio de Uribe se la entregó a los amigos de Guaidó, quebraron y se robaron la empresa. No se produce abono en Colombia y ahora lo importamos de Bielorrusia. Y Bielorrusia entró en guerra. El precio pasó de 60.000 a 175.000 y la mayor parte de los agricultores de Colombia están a punto de quebrar. Por odio y sectarismo, por brutalidad económica. ¿Con qué es ese dinero para poder comprar los insumos, la máquina, el saber? Y ese dinero, como dicen los ladrones, está en los bancos. Pero ¿a quién le entregan ese dinero los dueños de los bancos? A 5. Ya ni siquiera entregan dinero para producir, ya ganan es de las utilidades del petróleo. Ya se volvieron, son los dueños de las concesiones de carreteras, se adueñaron de la economía del país y el crédito lo usan para ellos mismos. Las cotizaciones que hacen las trabajadoras y trabajadores en los fondos privados de pensiones, la usan ellos para los negocios de ellos. O si no, fíjense en la Ruta del Sol 2 y la sociedad de Luis Carlos Sarmiento con Odebrecht. Cuando llega el señor ya cumplida su edad a pedir la pensión, entonces el dueño del banco le dice: no, hermano, acabamos la renta vitalicia. Y claro, uno se queda pensando, miércoles, pues no me dé la renta vitalicia, pero déme la pensión. No, es lo mismo. A la pensión le pusieron el nombre de renta vitalicia. Y entonces el banquero, después de que una persona ha ahorrado 20 años en su cuenta individual de ahorros con su rentabilidad, pero ha pagado al dueño del banco para ahorrar, es el único mecanismo en donde el ahorrador paga por ahorrar 30% de la cotización. Termina con que ya no hay renta vitalicia, es decir, no hay pensión. Y entonces, ¿qué hace el banquero? Le devuelvo su ahorro con su rentabilidad, excepto lo que pagó por ahorrar, en cuotas cómodas mensuales. No le devuelve toda la plata. ¿Qué es lo que haría uno si tiene una cuenta de ahorro? Deme el saldo. No, el saldo se lo pago en cuotas, pero hasta que se acabe. Si la señora o el señor vive más que el tiempo en que se consume su propio ahorro, se regó. Es lo que Alejandro Gaviria hablaba en su famoso texto imitando a Jonathan Dwight. Se muere de hambre. No hay pensión en Colombia, es un engaño. Han usado el ahorro, que es parte del trabajo y la producción de Colombia, que es de los trabajadores y las trabajadoras y los empresarios, para hacer negocios con esa plata, y han conculcado y burlado el derecho a pensionarse en el país. Por eso propongo una reforma al sistema de pensiones que dé pensión. Pero los banqueros no quieren, entonces le dicen a través, porque son los dueños de los medios de comunicación, a la sociedad que no voten por el loco de Petro, que es un castrochavista comunista y no sé qué.
La pensión es un derecho que generó el capitalismo y el comunismo. ¿Ese con qué es el dinero del crédito? Y ese crédito tiene que democratizarse, tiene que llegar a la gente que trabaja. Para eso entonces hay que crear competencia a los 5 banqueros que dominan el crédito en Colombia. Hay que volver a fortalecer lo que era la caja agraria. Hay que volver al crédito de fomento. Hay que fortalecer la cooperativa financiera. Hay que transformar incluso al tendero que fía en parte del sistema financiero, porque fiar es dar crédito. Y es parte entonces de un sistema de finanzas. Hay que lograr que el dinero llegue a la gente que quiere trabajar. Eso se llama democratizar el crédito. Hay que generar banca pública. Yo no voy a expropiarle el banco a Luis Carlos Sarmiento, pero Luis Carlos Sarmiento tiene que pagar los impuestos de ley y tiene que competir. Tiene que competir con la banca pública y la banca privada virtual y la caja cooperativa y el ahorro del barrio. Si le gustó, bien, si no, dedíquese a otra cosa. Pero el crédito tiene que llegar a la gente. Y ahí tienen ustedes el con qué. Y finalmente hay algo que es fundamental como condición de la producción. El transporte. Hay que saber. Y cuando se habla de saber, se está hablando del sistema educativo de Colombia, del conocimiento. El señor Uribe decidió en una reforma constitucional quitarle el crecimiento a los recursos de la educación para comprar armas. Aún hoy hablan de invertir 4.000 millones de dólares, claro, del chorro petrolero en aviones de guerra. 4.000 millones de dólares que sirven para llenar a Colombia de sedes universitarias. Cuando yo hablo de sedes universitarias, la periodista entonces me pregunta, ¿y de dónde sacará la plata? Pero cuando Duque habla de 4.000 millones de dólares en aviones de guerra, y si no le preguntan, es la misma plata. Lo que pasa es que la prioridad es diferente. Una sociedad que decide gastarse el recurso no en la educación de sus hijos, sino en la forma de matar a sus hijos, es una sociedad suicida. No tiene sentido dentro de la humanidad. Es una decisión absurda. Es como un padre de familia que en lugar de pagarle el estudio a su hijo, le comprara un revólver cuando tiene 5 años de edad. Eso fue lo que hizo el presidente. Y por eso, si yo soy presidente, ese artículo vuelve a ser el mismo de antes. Vuelve a crecer el presupuesto de la educación pública. Porque debe haber un objetivo esencial. Y es que toda la juventud colombiana pueda estudiar educación superior. Porque es así en el tiempo que tendremos las matemáticas, que tendremos la física, la química, la poesía, el arte, la cultura, la biología, para poder hacer la máquina que hacen los coreanos del sur. El día en que nosotros hagamos en Colombia esas máquinas, ese día seremos ricos. Seremos ricos de conocimiento. La riqueza tiene como base el trabajo, y el trabajo en el siglo XXI tiene como base el conocimiento y la educación. Democratizar el saber, democratizar el crédito y democratizar el espacio de la producción es entregarle a millones de colombianos y colombianas la posibilidad de generar riqueza y por tanto la posibilidad de tener una sociedad más justa, próspera, más democrática, una sociedad que si puede financiar los derechos fundamentales del ser humano, entonces se convierte en una sociedad en paz. Ese es el programa que no se puede hacer con corruptos. Pero ese es el programa que tiene las ideas concretas para trazar un sendero hacia adelante.
un camino, un horizonte, una bandera real de transformación de Colombia. Esa es la invitación que le hacemos a la ciudadanía de San Gil, de la provincia de Guarentá y Comunera, y a todo Santander y a toda Colombia, para construir, como decía Jorge Eliezer Gaitán, reconstruir la república moral y democráticamente. Ética, el corrupto se va para la cárcel, y democrática, las condiciones para la riqueza se le entregan a millones de colombianos. Ese es el programa del pacto histórico. Y la invitación a volver la mayoría en las elecciones al Congreso de la República, que una santanderiana de raca, bandaca, la Guavina, la Guavina Veleña. Vélez es una ciudad que nunca nos ha cerrado las puertas, siempre nos abrió en los peores momentos. Vélez Santander, el bocadillo, que es una agroindustria, como la panela es una agroindustria, como el dique, que tiene que reemplazar el plástico porque el plástico ya no nos sirve, plástico igual a petróleo. Pues este tiene que ser la agroindustria fundamental para los envoltorios en Colombia y hasta la alpargata. Ferragamo veleño. La de Curití. No me los pongo porque quitarme esas botas es difícil. Esta es la invitación, amigos y amigas. Aquí hay un en dónde, un con qué y un saber. Multipliquemos eso en millones de colombianos y verán cómo Corea del Sur se nos queda chiquita en el proceso. ¡Viva San Gil humano! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva el pacto histórico! Me llamo Gustavo Petro y quiero que los corruptos se vayan a la cárcel. Gracias. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.